Abrimos este segundo bloque y hacia el estadio 23 de mayo nos hemos dirigido. Complejo Deportivo también estuvo en actividad en esta última fecha de la etapa regular y se jugaba muchas cosas en Belleville en una cancha muy difícil como era la de Argentino. Complejo, si ganaba clasificaba directamente, si empataba tenía que esperar otros resultados y si perdía quedaba eliminado. Así que era un partido bisagra, un partido trascendental y tenía que ir a ganar a, como bien decíamos recién en la introducción, una cancha muy difícil, como siempre es la del Indio de Belleville, que estaba casi en el mismo panorama que Complejo, un poquito más complicado aún. Un Complejo que además para enfrentar este partido tenía una baja de peso que era la de Nahuel Navalón en la zaga central al llegar a la quinta amarilla. En su reemplazo el entrenador Pablo Di Tomaso decidió la incorporación de Juan Martín Rinaldi al primer equipo, quien iba a componer la zaga central con Juan Martín Rodríguez. Y también otra de las modificaciones que se ha realizado por una lesión que arrastra David Romero Neira sería el ingreso en su lugar de Claudio Cayo Cumbá para este partido. Un cambio que le va a dar muchos frutos a Complejo Deportivo. De esta manera, ya con esta introducción, nos vamos a vivir los primeros 45 minutos entre Argentino de Belleville y Complejo Deportivo. Porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir. No hace falta victoriar la escarapela, solo los días feriados o porque viene el mundial. No hace falta profesar la dicha ajena, brilla con la luz de otro, me suena mediocridad y me dan ganas de llorar. Y nos vamos a la cancha del Indio. Salía la cuaterna arbitral al campo de juego con Carlos Herrera como el árbitro principal, Ferreira Oscar en línea número 1, Daniel Rojas el 2, Horacio Fernández el cuarto árbitro, cuando Complejo ya estaba en el campo de juego y lo pisaba con Dino Oliva en el arco, en la defensa la 4 para Franco Carballo, la 2 para Juan Martín Rodríguez, la 6 para Juan Martín Rinaldi y la número 3 para Benjamín Quinteros. En la mitad de la cancha, con la número 8, Agustín Gómez, junto con el 5, Joaquín D'Angelo, conformando la saga central de la mitad de la cancha. Juan Altamiranda por una de las bandas con la número 7. Por el otro lado, el número 11, Tomás Gaido. Arriba con la 10, Claudio Cayo Cumbá. Y con la 9, el goleador, Emanuel Salvatierra. Argentino que ya también estaba en el campo de juego y se jugaba allí en la cancha del Indio, que va a tener emociones rápidamente. Luis Mancilla, el arquero de Argentino. Repasamos rápido con Imán Romero, Reta y el número 13, Neira, en Argentino de Belleville, que es el primero que va a llegar aquí al área rival, pero Complejo que rápidamente reducía. Completamos con Compiani Díaz en la mitad de la cancha con Lencinas y Galanti. Arriba Giachero y el número 9, Brian Benich, que ya se movía también en Argentino de Belleville. La primera intervención es este corte en la nariz, para Juan Martín Rodríguez, que solicitaba la asistencia médica porque tenía sangre en su rostro. A los 7 minutos, la primera llegada de peligro va a ser para Argentino. Esta no es de peligro, sino que es otra intervención de Juan Martín Rodríguez que lo deja sentido en su pierna derecha. Ahí hace que el movimiento que le hizo la pierna tras el remate de Lencinas al buscar el arco, bien trabado por Rodríguez, entró flojito a esa intervención con la pierna en el aire, quedó sentido en su rodilla. Luego iba a poder continuar. Ahora sí, la primera jugada clara del partido va a ser para Argentino de Belleville. El flaco Galanti que recorta hacia adentro, quien se mete era Lencinas, que no puede controlar y definir, pero llegaba Argentino, rápidamente intervenía Dino Oliva y contrarrestaba lo que podía ser la definición de Lencinas y apertura del marcador para el Indio. Y lo que no se hace en un arco, muchas veces llega en el contrario. Pero fíjense el gol que va a meter el Cayo Cumbá. Deja a Romero en el camino. Remate al ángulo. ¡Qué pedazo de gol metiste, Cayo! Golazo de Complejo Deportivo que a los 12 minutos de esta primera parte se encontraba derrotando al Indio. Lo hacía por 1-0 en suelo belvillense. Gran remate, gran gol de Cumbá, que estrelló su remate en el ángulo. Nada que hacer para el arquero Luis Mancilla, pedazo de gol
de Complejo Deportivo, que ganaba y lo hacía en una cancha muy difícil de manera temprana, que era lo que necesitaba el equipo conducido técnicamente por Pablo Di Tomaso. Golazo del Cayo Cumbá, que va a tener una gran primera parte y ahí se abraza con Tomás Gaido, como diciendo, el segundo lo metés vos. Y bueno, ya es algo que adelantamos. Aquí Lencinas, que discute con el árbitro del partido por una falta que entendía en el campo de Complejo Deportivo antes al gol del Cayo Cumbá, y Carlos Herrera, el árbitro del partido, decide la amonestación del número 10, Leandro Lencinas. Por eso no podía sacar a Argentino de la mitad de la cancha. Estaba un poco caldeado el ánimo en el equipo local. No en el partido, sino que en el equipo local, que arrancaba de esta manera, enojado con el árbitro. A los 17, Complejo, que jugaba mejor, iba hacia adelante, y al Cayo Cumbá, que le salían todas. Buena descarga para Tomás Gaido, que busca un penal en esta jugada del número 2, Romero, que vemos va a entrar fuerte abajo. La duda es si es adentro o es afuera. Ahí Gaido está caído fuera del área. Fíjense cómo entra Romero a la pelota, pero parece pegarle en el pie de apoyo a Tomás Gaido. El árbitro Carlos Herrera no cobra esta falta. De todas maneras era por centímetros afuera del área. Otra vez llegaba Complejo. En el primer palo el que cabeceaba, como siempre, era el Curi Emanuel Salvatierra, tras este gran centro de Altamiranda, buscando la cabeza del mejor cabeceador que tiene Complejo en el área contraria. Se lamentaba el Curi Salvatierra porque esa pelota salió por centímetros arriba del travesaño. Complejo nuevamente hacia adelante, presionaba Cumbá, se comía un lindo túnel, pero ahora le quedaba la contra. Hacia adelante buscando ahora Salvatierra. Salvatierra con Gaido, y ya se mete buscando el pase de Gaido. Salvatierra, el arquero Luis Mancilla, que intervenía y evitaba lo que era el segundo gol de Complejo en el partido. Otra vez Tomás Gaido, Cumbá y Salvatierra juntándose en ofensiva. Viene el arquero y luego también muy bien el número 8, Jonathan Compiani, despejando hacia afuera para quitar el peligro del área de Argentino. Y aquí Cumbá para Gaido, la fórmula del segundo gol de Complejo Deportivo. Complejo lo durmió desde un lateral a Argentino de Belleville y decía que ahora en cancha del Indio la C ganaba, y lo hacía por 2-0. Golazo de Complejo. Fíjense, Quinteros para un Cumbá que hizo absolutamente todo bien. La bajó de pecho, aguantó a su marca, que era el número 6, Adrián Reta. La metió adentro para la llegada goleadora de Tomás Gaido, y ganaba de esta manera Complejo por 2-0. Anticipó a todos Tommy Gaido allí luego del pase de Cumbá, que hasta el momento era la figura de Complejo Deportivo. No sé si tanto desde el juego, pero sí desde la efectividad de sus intervenciones. Todo bien resolvía el número 10 de la C en el campo contrario con el gol, y además también en esta ocasión con el pase gol hacia Tomás Gaido. Aquí una amarilla a Complejo que le cuesta demasiado cara. El Curi Salvatierra, que discutía con el árbitro, se ganaba la amarilla y de esta manera llegaba a la quinta amarilla el jugador de Complejo, que no va a estar en los cuartos de finales, partido de ida. Aquí el árbitro ahora que decide una nueva amonestación, era para Gonzalo Galanti tras los disturbios que se concretaban en la cancha de Argentino. Uno de los jugadores de Argentino quería seguir jugando, basta de caldear los ánimos, porque Argentino necesitaba convertir y descontar. A los 50 minutos de esta primera parte, el árbitro del partido decide que hay final del primer tiempo. Complejo gana, lo hace por 2-0 y es mejor que el equipo local. Final del primer tiempo, resultado positivo y muy bueno para Complejo Deportivo, que gana por 2-0, lo hace bien ante Argentino de Belleville en una cancha muy difícil, como se preveía. Fue un partido disputado, un partido duro para Complejo, que tuvo la oportunidad de abrir rápidamente el marcador, y eso le facilitó las cosas en una cancha, como siempre decimos, que es dura. Además, luego con una buena sesión, una buena habilitación de Cumbá y definición de Tomás Gaido, se puso 2 goles adelante y ha jugado también un primer tiempo con un poco más de tranquilidad, teniendo su resultado a favor. Argentino es un rival que le cuesta resolver en ofensiva, merodea, pero le cuesta resolver, y Complejo ha estado firme en la última línea, y eso por supuesto que se ve reflejado también en el marcador. Un 2-0 que le da a Complejo la tranquilidad para enfrentar el complemento, los segundos 45 minutos que ya comenzamos a ver. Y al segundo tiempo nos vamos a ir. El árbitro Carlos Herrera,
que va a dar la orden. No, primero los cambios, primero sé el cambio. En Argentino de Belleville se viene a la cancha Santiago Baldassar con la número 17, lo teníamos ahí abajo, cambio ofensivo. Enzo Romero se retiraba, el número 2 y zaguero central del Indio de Argentino de Belleville, mientras el árbitro dialogaba con Juan Díaz en la mitad de la cancha. Y ahora sí, Salvatierra parado ante la pelota. Ya se jugaba en la cancha del Indio, sacaba Complejo, movía desde la mitad de la cancha rápidamente buscando a Altamiranda, proyectándose por el sector derecho. A los 3 minutos, regalito en la salida de Argentino que aprovecha Juanse Altamiranda para ir hasta el fondo. Centro de 3 dedos, lindo centro que va a enganchar Cumbá por atrás, la sacaba con lo justo. Luego la segunda intervención de Cumbá, que era ya marcado por muchos hombres de Argentino, y el centro que le quedaba al arquero Mancilla. Luego fuerte le entraba Tommy Gaido, que le pedía disculpas al grandote arquero de Argentino de Belleville. La pelota ahora es de Leandro Lencinas, de lo mejorcito que ha presentado Argentino en el partido de ayer. Una posición adelantada tras esta jugada de gol que tenía el equipo local. Vemos claramente adelantado, podía llegar a quedar cerquita enganchado Rodríguez, pero estaba más sobre la línea del área, que es lo que marca en esta jugada bien el árbitro Oscar Ferreira en la posición adelantada de Argentino de Belleville. Galanti, que se escapaba de la marca de Quintero, se metía en el área, pedía un penal de un Juanchi Rinaldi, que ya estaba tirado en el área esperando. Fíjense, el que busca el contacto era el flaco Galanti, que se lo llevaba puesto a Rinaldi. El árbitro del partido, Carlos Herrera, decía que no había penal y que todo seguía. Otra vez Lencinas con la pelota, 16 minutos teníamos, de lejos prueba de media distancia el número 10 del equipo indio, al lado del palo izquierdo del arco que defiende Dino Oliva. Se salvaba Complejo Deportivo. Variantes en el equipo local nuevamente, el que se retira es Joan Giachero, el que ingresa en su lugar es Pablo Gentiletti, habitual habitual lateral por derecha, que iba a entrar también en su posición natural para arreglar algunos desajustes defensivos. Y a los 19 minutos lo que va a llegar ahora es el gol de Argentino de Belleville. Parte habilitadísimo Brian Benis, que tira la pelota adentro. Buena intervención de Dino Oliva, pero luego duerme Complejo. Adentro le queda la pelota a Leandro Lencinas tras varios rebotes y el Hueso Quinteros, que no llegaba a despejar adentro del arco. Gol de Argentino de Belleville, que nos ofrecía un final apasionante en su cancha tras descontar y ponerse por 2-1 ahora en la derrota y a buscar lo que era un empate. Hasta este momento, Argentino de Belleville afuera, Complejo adentro, pero un empate de Argentino de Belleville podía llegar a complicarle las cosas a Complejo, porque Central de Belleville estaba ganando su partido y hasta el momento Defensores de San Marcos estaba igualando ante Complejo, ante San Martín de Monteguay. Por eso Complejo peligraba con un empate de Argentino. Pero Complejo lo va a saber aguantar muy bien, y además después se le dio el resultado de que San Martín de Monteguay se ponía en ventaja ante Defensores de San Marcos. Emanuel Salvatierra se retira del campo de juego, Maximiliano Sagretti en su reemplazo. Una mención especial, el Curi Salvatierra jugó todos y cada uno de los partidos de esta etapa clasificatoria para Complejo Deportivo. Una fija al goleador que ni siquiera un resfrío ha tenido y ha estado siempre presente en el equipo de Complejo a lo largo del campeonato. Aquí merecía la expulsión Pablo Gentiletti, el número 16, por este golpe ante el Cayo Cumbá. Vemos cómo tiene sangre en su boca el jugador tras este manotazo hacia atrás de Gentiletti, y de nuevo Cumbá dentro del campo de juego, ahora con un algodón en la boca. A los 27 minutos del segundo tiempo es Cumbá el que otra vez excelente habilita a Tomás Gaido, y este no puede controlar con precisión. Por eso el arquero de Argentino lograba rechazar esta jugada de peligro para el conjunto visitante, que va a tener otra vez a Cumbá por el sector derecho. Hacia atrás juega con Gómez, el centro para que Altamiranda cabecee alto por arriba del parante superior del arco que defiende Mancilla. Se salvaba Argentino de Belleville, pero para destacar todas las intervenciones efectivas del número 10, Cayo Cumbá, creo yo que él necesitaba encontrarse con un buen partido, porque en los últimos no se le venía dando esto de definir de buena manera, de resolver efectivamente. Bueno, en este partido lo hizo con creces. El que se retira en esta oportunidad es Tomás Gaido, el que ingresa en su lugar es Lucas Salerno. Desgaste, sacrificio en la banda, porque Complejo lo necesitaba, se venían unos últimos minutos intensos
amistosos en Belleville. Argentino que también decidía variantes, Massafara a la cancha en lugar de Gonzalo Galanti, el número 11 que con bronca se retiraba, pateaba también el bidón de agua en esta oportunidad. Además cambios, Juan Díaz se retira el volante central del equipo de Argentino, Agustín Carlini a la cancha también, otro jugador en la saga defensiva para el equipo local. Muchos tenían el banco de suplentes en este puesto. Por la derecha la controlaba Compiani, se junta nuevamente con el número 10, Lencina, centro al área para la llegada del número 9, Brian Benich, cabezazo débil del 9 de Argentino de Belleville que se la dejaba en las manos a Dino Oliva. Pero con esto se venía Argentino, con más empuje que ideas, y así, empujando, ganaba Compiani, la pelota dentro del área, había una mano de D'Angelo, el árbitro decía siga, siga, la pedía Compiani, el árbitro ni bola le daba. Otra vez hacia adelante se venía Argentino ahora, intentaba salir con Adrián Reta, la amarilla se la gana Agustín Gómez en complejo deportivo, como vemos en pantalla. 41 minutos teníamos, intentaba Argentino, que ahora con Lencina jugaba rápido a la derecha para la proyección de Gentiletti, y el árbitro decía, no, hay que hacerlo de nuevo. Entonces, en este tiro libre decide una amonestación para Agustín Carlini y luego para Imán, porque le pegaba de atrás a uno de los jugadores de complejo y estaba muy encabronado. Fíjense cómo lo buscaba ahí a Maxi Sagretti, Mauricio Imán, se metía a separar también el Hueso Quintero, el árbitro revoleaba otra tarjeta amarilla para Argentino de Belleville que perdía tiempo en esta ocasión. A los 43 va a llegar con otra pelota parada desde el córner, gran intervención de Dino Oliva que con un puñetazo sacaba la pelota hacia afuera. Ahora el que intentaba nuevamente era Carlini, la pelota que quedaba con peligro, pero Complejo salía y zafaba de esta. Vemos nuevamente la buena intervención de Dino Oliva en esta llegada de Argentino de Belleville, una de las últimas ya de este segundo tiempo. 46 minutos, ahora vamos a ver nuevamente a Complejo. El que la baja es el Cayo Cumba, adentro la esperaba Argentino, Salerno para arriba, así se jugaba el partido, luchaba Cumba y la pelota que le queda a Salerno. Recorte hacia adentro, buscándolo a Cumba por la derecha, el remate de Cumba sale desviado por el palo izquierdo del arquero, otra vez llegaba Complejo, otra vez lo hacía con el Cayo Cumba, que tras un buen partido se retira reemplazado, reconocido por Altamiranda, saludaba al árbitro, se va Cumba, en su lugar ingresaba Sebastián Sagretti para reforzar la defensa del equipo visitante que se estaba llevando una gran victoria de un reducto complicado como es la cancha de Argentino. A los 48 minutos el cambio en Complejo y solo lo que resta es ver el final, porque el árbitro Herrera decía que no había tiempo para más. Complejo ganó, clasificó y ahora ya está en cuartos de finales. El objetivo ya está cumplido. Final del partido, Complejo terminó ajustado, pero consiguiendo una nueva victoria que le da la clasificación hacia los cuartos de finales de la Divisional A de la Liga Belvicense. Por primera vez en el campeonato hilvanando 2 victorias de manera consecutiva. Estos 6 puntos lo acomodan como sexto en la tabla de posiciones en una Divisional A que se ha destacado por ser muy irregular a lo largo de toda esta edición apertura del 2023. Complejo Deportivo aprovechó esta irregularidad y en el último tramo se metió entre los 8 mejores de la Divisional A. Se vendrá hacia adelante un rival nada fácil, un rival muy complicado como lo es San Martín de Monteguay, que tiene jugadores de jerarquía y que también viene de una racha triunfal en estos últimos encuentros, así que tendremos 2 duelos apasionantes de cuartos de finales, de un Complejo que viene de racha al cambiar el entrenador en este último tiempo, se cambió la esperanza y consiguió triunfos que lo metieron dentro de los 8, un San Martín que nada más y nada menos viene de ganar el Clásico y luego Defensores en San Marcos, así que serán partidazos lo que enfrenten a Complejo y San Martín en lo que será también un duelo clásico de nuestra región. De esta manera cerramos con el compacto que lo tiene como ganador a Complejo Deportivo y nos vamos a ir a la última tanda publicitaria. Al regreso, los cruces de los cuartos de final los presentamos aquí.